Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video de 1689 Estudios Teológicos, donde vamos a continuar nuestro estudio de la exposición de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Quiero agradecer a todos los seguidores por su paciencia, porque desde hace un tiempo que no subía un video. Pero bueno, al mismo tiempo también creo que es pertinente. eh, no subir un nuevo video a veces cada semana, como hacen otros canales, o cada 2 días, o una cosa así. Sobre todo porque ningún estudio de la confesión bautista va a estar completo si no tomamos el tiempo de no solo de leerla, sino también de ir estudiando cada uno de los versículos que nuestros hermanos del pasado propusieron. Esto es muy importante, no solamente porque permite conocer el contenido de la confesión y lo que nosotros, los que nos asumimos como bautistas reformados, creemos, sino también porque un estudio así de la confesión permite conocer muy bien y al mismo tiempo ver cómo cada una de las doctrinas están perfectamente interrelacionadas entre ellas, completamente conectadas, de tal manera que si una doctrina, si una enseñanza resulta ser afectada, bueno, pues ocurre como las piezas de dominó. Cada una de las otras doctrinas van a ser afectadas de uno u otro modo. Así que es posible que eso, en los videos pasados ya algunos de ustedes se hayan dado cuenta de eso. Otros, bueno, estarán en el proceso de ver cómo cada una de las doctrinas, pues, están unidas unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente quiero recordar que tomen el tiempo para estudiar la confesión, cada uno de los párrafos, cada uno de los versículos que ella integra. Y además con el contexto de cada uno de esos versículos. A veces puede ser que leamos algún versículo y uno piense, bueno, ¿y cuál es el papel de este versículo aquí? Bueno, lo que pasa es que uno tiene que leer todo el contexto en el que ese versículo se encuentra para sacar, para conocer cuál es la enseñanza que de ahí se está tomando, ¿no? Bien, entonces habiendo dicho esto, vamos a pasar a estudiar ese tema, que es el de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras, y se expone en el párrafo 7 del capítulo 1 de la Confesión de 1689, que dice de la siguiente manera: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de las cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Y bueno, pues aquí abajo están cada uno de los versículos que sugirieron nuestros hermanos. Entonces, en breve, en este párrafo se afirma que no todos los asuntos de la Biblia, no todos los que contiene, todas las cosas contenidas en ella, son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, tanto creyentes como incrédulos. Por ejemplo, Pedro, al hablar de los escritos de Pablo, dice que en ellos hay algunas cosas que son difíciles de entender. Este es el testimonio de 2 de Pedro 3:16. Sin embargo, Dios ha revelado de manera clara todas aquellas cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que son claras? Bueno, aquellas que atañen directamente con la salvación, pero también aquellas cosas que son importantes guardar, es decir, aquellas cosas que tienen que ver con la obediencia. Am, y aún así, si algunas de estas cosas fueran de difícil comprensión en un pasaje, bueno, nos enseña la Confesión, bueno, todas ellas se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino aquellos que no lo sean, pueden adquirir un entendimiento suficiente de dichas enseñanzas
por el uso adecuado de los medios ordinarios, tales como el conocimiento del lenguaje. Para todos no es igualmente asequible conocer las lenguas bíblicas, pero a veces contar con una buena traducción o a veces con un par de traducciones, bueno, con eso puede ser suficiente para el creyente, para el lector de la Biblia. Y bueno, también conocer pues el significado de las palabras o que identificar qué tipo de palabras son, todas estas cosas que aprendemos en nuestros primeros años en la escuela básica, ¿no? Ahora, a toda esta enseñanza que está contenida en este en este séptimo parágrafo, es a la que se le conoce como la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Ahora, bueno, seguramente puede ser que alguno desconozca el significado de esta palabra. Bueno, la palabra perspicuidad viene a su vez de la palabra perspicuo y esta a su vez proviene del latín perspicus. Y bueno, ¿qué es perspicus? Bueno, sencillamente significa algo claro o algo que es transparente. De hecho, bueno, algunos escritores de libros de teología sistemática han preferido hablar de la doctrina de la claridad de las Sagradas Escrituras precisamente por la búsqueda de la misma claridad, ¿no? Entonces, pues esta claridad tiene que ver, por ejemplo, como cuando uno tiene un cristal y bueno, a través de este cristal nosotros podemos ver las cosas que se encuentran atrás de este objeto, entonces no nos resulta difícil de verlas. Ahora bien, es necesario decir que tomando únicamente el significado de esta palabra, es decir, como claro o como transparente, pues ha conducido a falsas suposiciones. Por tanto, no queremos dejar de mencionar aquellas cosas a las que no nos referimos cuando hablamos de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a conocerlas. Bueno, cuando hablamos de perspicuidad, no significa que todos los asuntos de la Biblia estén al alcance del entendimiento del intelecto o de la razón humana. Por lo contrario, hay algunos aspectos que sobrepasan la comprensión humana. Por ejemplo, la forma de la existencia de Dios como uno en esencia y sin embargo tres personas, o la unión de dos naturalezas de Cristo, de las dos naturalezas de Cristo. Y bueno, ambas de doctrinas, bueno, no pueden ser totalmente comprendidas, sin embargo, las creemos. Otras doctrinas semejantes, por ejemplo, tienen que ver con la sabiduría de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, el hecho de que sea todopoderoso. Decimos estas palabras así sin más, no de una manera muy fácil, pensando que las comprendemos. Pero en realidad estos atributos que se le conocen como los atributos incomunicables de Dios, de hecho están más allá de nuestro entendimiento. No podemos saber lo que significa saberlo todo, por ejemplo, en un sentido amplio, porque nuestra mente es muy limitada, ¿no? En segundo lugar, por perspicuidad, no queremos decir que la escritura sea clara en todas sus partes, de tal modo que no se necesite de ninguna exégesis o del ministerio de la iglesia. Tristemente, en los últimos tiempos donde ha habido pues un impacto en los medios digitales, en las librerías y que ahora tenemos acceso a mucha información, a muchas predicaciones, a muchas enseñanzas, bueno, pues algunos creyentes han asumido que entonces no es importante asistir a una iglesia local cuando de hecho es todo lo contrario. Por ejemplo, en textos como Hechos 8 del 30 al 31, que si recuerdan es la conversión del etíope, o Efesios 4 del 11 al 13, donde se nos habla de evangelistas, pastores y maestros que capacitan a los santos. Bueno, estos pasajes nos exponen el papel crucial que tienen los ministros en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando decimos que la Biblia es clara, pues no queremos decir que eso hace que sea clara en todas sus partes y que por lo tanto no necesitemos del ministerio de una iglesia. Por el contrario, si una
persona constantemente está hablando mal de sus pastores, no necesariamente de una manera pública, sino a veces callada, bueno, esa persona tiene que revisar su corazón. Finalmente está hablando o diciendo cosas delante de una persona que Dios ha escogido soberanamente para que pastoree la grey. Y tristemente esto es algo que hemos visto con frecuencia en los últimos años. En último lugar, no quiere decir que, bueno, la perspicuidad de las Sagradas Escrituras no quiere decir que el estudio de la Biblia, el estudio diligente de la Biblia no tenga cabida en la vida del creyente. Por el contrario, cuando consideramos textos como Juan 5, 39 o bien Colosenses 3, 16 o Primera de Tesalonicenses 5, 27 o también Segunda de Pedro 1:19 que los invito a que los lean de manera individual. Bueno, pues cada uno de ellos nos hablan del grado de familiarización que el creyente debe tener con las escrituras, que es, bueno, en primer lugar, que es escudriñarlas, que es hacer que éstas mueran en abundancia en nosotros, que sean leídas por todos o que también estemos atentos a ellas. Y estos, bueno, son solamente algunos de los versículos que nos hablan del grado de familiarización que un creyente debería de tener con la palabra de Dios. La utilidad también y la necesidad de la palabra de Dios puede aquí muy bien recordarse e incluso ver que al Salmo 119 pues no les sobran argumentos, sino que todo el Salmo expresa la importancia del estudio y del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, siguiendo a Wilhelmus Reichel en su libro de teología, bueno, él nos dice, cito directamente, uno debe reconocer que muchos textos de la Escritura, cuando son considerados individualmente, pueden entenderse claramente en referencia a la piedad y a la salvación, aunque puede que uno no esté al tanto de su interrelación. Muchos textos inmediatamente se vuelven objeto de consideración cuando se hace necesario un estudio más diligente. Además, la interrelación de muchos textos con otros textos no se puede discernir inmediatamente, no porque el texto en sí no sea claro, ordenado o adecuado, sino por la falta de luz en la persona que lo estudia. Entonces, cuando hablamos de la perspicuidad de las Sagradas Escrituras, repetimos, no quiere decir que el estudio diligente de la Biblia no tenga cabida, porque al realizar un estudio diligente de la palabra de Dios, bueno, entonces empezamos a ver cómo, bueno, algún versículo está relacionado con otro, este a su vez con otro más, y este a su vez está relacionado con otro, y bueno, ¿no? Así de esta manera. De hecho, si las Sagradas Escrituras no fueran claras en los asuntos que tienen que ver con la salvación y con la obediencia, bueno, esto no solo impactaría la consideración que tenemos hacia ellas, por ejemplo, a la necesidad que tenemos de ellas o su autoridad sobre nosotros, sino que también no podría ser alcanzada la iluminación, gobierno y consuelo que Dios da a los suyos por medio de las Escrituras. Por ejemplo, consideremos los siguientes versículos. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Y este último más, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Entonces, si las escrituras no gozaran de perspicuidad o de claridad, bueno, no habría posibilidad de que las escrituras alegraran el corazón. No habría posibilidad de que alumbrara nuestros ojos. También no habría posibilidad de que de ellas pudiéramos obtener paciencia, pero también consuelo, o que tampoco pudiéramos guardar nuestro camino. Así que la Biblia
no es oscura en no es oscura en las doctrinas que deben ser conocidas para la salvación y la obediencia. De hecho, consideremos los siguientes versículos. ¿Qué dificultad hay en pasajes como hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? ¿O qué dificultad hay en Cristo murió por nuestros pecados? O bien, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, o el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, para el creyente estos son unas verdades completamente fundamentales. Seguramente para el incrédulo, él puede entender muy bien la oración y decir, bueno, Cristo murió por nuestros pecados, pero no las entiende en un plano pues espiritual por ese testimonio interno del Espíritu Santo del que hemos hablado en videos anteriores. Pero en sí, la frase, por ejemplo, es sencilla. Por ejemplo, en este caso tenemos a un sujeto que realiza una acción y que además esta acción es en beneficio de alguien, ¿no? Entonces murió por nuestros pecados, quien Cristo, es decir, esta oración, por ejemplo, para conocerla, pues basta o para poderla entender es suficiente un conocimiento básico de las reglas gramaticales. De hecho, recordemos Deuteronomio 6 del 4 al 7 que voy a leer a continuación y que está aquí también en sus pantallas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí hubo una errata. Como podemos observar, el israelita común pues debería de conocer la ley de Dios y además enseñarla diligentemente a sus hijos. De estos versículos es claro el mandamiento y la implicación de que las escrituras son perspicuas y que pueden ser entendidas por todos, incluso por los niños. Quizá ahora, bueno, te estés preguntando y me digas, bueno, espera un momento, pero alguien podría malinterpretar las escrituras. Bueno, sí, tienes razón, pero lo que estamos diciendo ahora es que aquellas cosas que son necesarias para la obediencia y para la salvación, estas son completamente claras. Y es cierto que cada una de estas pueden ser conocidas en uno u otro pasaje de las escrituras, pero aún así se puede malinterpretar las escrituras. Bueno, sí, sí podrían malinterpretarse las escrituras, pero sobre ese tema lo hablaremos cuando abordemos el párrafo número 9 de este capítulo. Mientras tanto, pues no dejes de servir a tu Señor. Nos veremos para el siguiente video para continuar explorando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Un abrazo y hasta luego.